Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí el día de hoy en compañía de Safety, de Carol Cuadros, que hace parte del equipo de Safety, que es la persona que nos va a dictar en este momento el webinar de actualización sobre nómina electrónica. La idea es revisar y validar las informaciones y lo último que ha pasado y ha cambiado para el tema de nómina electrónica. Y finalizado esto, haremos una ronda de preguntas donde ustedes pues podrán dar sus inquietudes y nosotros responderles a través del chat. Les pido por favor en este momento me confirmen si están escuchando sin ningún inconveniente para que podamos iniciar. Ok, entonces voy a darle paso a Carol para que ella inicie con el webinar que tenemos programado para el día de hoy. Y las personas que aún siguen en sala de espera, voy a darles ingreso a medida que Carol vaya realizando la conferencia. Hola Carol, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Johanna. Buenos días para ti y para todas las personas que ya están con nosotros. Agradecerte el espacio, la invitación y efectivamente la idea de esta charla y de este encuentro pues tiene básicamente un objetivo y es que ustedes como empresas que están dentro de los parámetros de obligados a emitir el documento soporte de pago de nómina electrónica, pues tengan claridad en qué está la norma en este momento, cómo es el proceso de habilitación que cada uno de ustedes va a tener que realizar frente a la DIAN y cómo es que nosotros funcionamos a través de Soft Pymes y Safety como proveedor tecnológico. Entonces, digamos que el orden es que en 10 minutos, rápidamente, vamos a hacer un repaso general, un repaso a nivel global de lo que es la nómina electrónica en Colombia, como la estamos concibiendo en este momento. Posteriormente vamos a revisar las actualizaciones que aplican de acuerdo a la resolución 0063, que fue promulgada por la DIAN la semana pasada, el 31 de julio, el 30 de julio. Y para finalizar, vamos a mirar cómo es el proceso de habilitación frente a la DIAN, que realmente es un proceso muy sencillo, pero que sí queremos pues que de esta charla de hoy ustedes salgan con el panorama mucho más claro de lo que se viene o del paso a paso que hay que hacer frente al proceso de nómina electrónica. Entonces, bienvenidos. Cualquier cosa, pues, como nos ha indicado Johanna, al final vamos a tener un espacio para preguntas y aclaración de dudas. Entonces, la idea es que estemos muy atentos para que podamos ir cada uno anotándolas o teniéndolas en cuenta para al final poder resolverlas todas, pues en la medida de lo posible. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Johanna, por favor, tú me confirmas cuando ya la estén viendo. En este momento yo la estoy viendo. ¿Podrían por favor confirmarnos en el chat si ya están viendo la pantalla de la presentación? Sí, listo, Perfecto, Carol, ya ellos la están viendo. listo. Muchísimas gracias. Entonces, entrando en materia, les cuento, de pronto para los que no han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros o de conocernos, Safety o Safety, como nos conocen en el mercado colombiano, somos una multinacional con origen Portugal, tenemos nuestra casa matriz en Lisboa, tenemos más de 21 años de experiencia con todo el tema de la transmisión de documentos electrónicos. El core de nuestra empresa es ese, documentos electrónicos. Somos una empresa 100% tecnología. Tenemos más de 20.000 clientes actuales en más de 50 países. Y en Colombia estamos desde el año 2013. Llegamos con todo el tema de los documentos EDI y posteriormente en 2014-2015 iniciamos el trabajo de la mano con la DIAN para todo el ecosistema digital que en este momento ya es una realidad. En Colombia tenemos alrededor de 6.500 clientes en facturación electrónica y los que ya están en proceso de implementación de nómina electrónica. Eso para contarles, pues, quiénes somos nosotros. Hacer un repaso, yo les decía, súper rápido y súper global de las generalidades de la nómina electrónica en Colombia.
Recordemos que nació con la resolución 000013 del 11 de febrero de 2021. Esta es, digamos, la resolución madre. De allí se desprenden muchas actualizaciones, pero la resolución 13 es la que regula y nos enseña cómo es el proceso de manera funcional y cuál es el anexo técnico con el que se rige la nómina electrónica en Colombia. Esta resolución 13 nos dio un calendario con unas fechas que posteriormente fueron modificadas a través de la resolución 0037 del 5 de mayo, también de 2021. Y más adelante, ahora la semana pasada, el 30 de julio, la DIAN promulgó la resolución 000063 y esta es la que actualmente nos rige en términos de nómina electrónica en Colombia. Y básicamente la resolución 63 lo que hizo fue que tocó tres aspectos importantes, entre ellos el calendario, el proceso de habilitación, el proceso de habilitación para anticipados y el primer grupo, cómo va a funcionar el primer grupo de las empresas de más de 251 empleados. Entonces ya vamos a mirar esos tres temas que son, digamos, lo más actual, la resolución 63. Pero para hacerles como un recorderis a ustedes, recordemos que la nómina electrónica en Colombia consta de dos documentos. O sea, lo nuevo es la generación de dos documentos, que ustedes van a seguir pagando su nómina de la manera como lo hacen hoy en día, con la periodicidad con la que la vienen manejando. Puede ser que paguen diario, semanal, quincenal, mensual, no importa. Lo van a poder seguir haciendo de esa manera, pero lo nuevo, la nueva obligación que ustedes tienen es que deben generar esa nómina de manera electrónica para reportársela a la DIAN. Entonces, usted sigue pagando, para un ejemplo, paga quincenal. Usted sigue pagando quincenal, pero ahora va a tener que reportarle de manera acumulada a la DIAN esos pagos que le hizo a su empleado. Para ser prácticos, digamos que usted tiene su empresa, pagó la nómina de julio, el 15 de julio una quincena, el 30 de julio la segunda quincena. Si ya estuviera en la nómina electrónica, tendría la obligación de reportarle a la DIAN esos pagos de manera acumulada, es decir, los del 15 y los del 30 de manera acumulada, no separada, los 10 primeros días del mes de agosto, ¿sí? ¿Y a través de qué documento? Pues de un soporte de pago de nómina electrónica, que es un documento electrónico porque es un XML, que lleva una firma electrónica, que genera un código, que es el CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica, y que se le transmite a la DIAN con una periodicidad mensual, reportándole que mes vencido los pagos que se le hagan a cada empleado, empleado por empleado y de manera acumulada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se genera, cómo se transmite, cómo se valida? Ya lo vamos a repasar. ¿Qué validaciones hace la DIAN? Entonces, la DIAN hace sus validaciones y da una respuesta. Ya les voy a explicar. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Pues básicamente para todos los que aplica el calendario, que son los sujetos que tienen una relación legal o laboral y que quieren poder seguir deduciendo o utilizando estos costos y gastos para sus declaraciones de renta. Hay un segundo documento y es la nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Yo les decía que son dos documentos, el documento soporte de pago de nómina y la nota de ajuste. ¿Cuándo se usa la nota de ajuste? Básicamente cuando ustedes han cometido algún error en el documento soporte de pago de nómina electrónica. Generaron el documento, se transmitió a la DIAN lo validó y posteriormente a esa validación ustedes identificaron que cometieron un error, que se equivocaron por algún concepto, independientemente del concepto que sea. La única manera de corregirlo es generando una nota de ajuste a ese documento soporte de pago de nómina electrónica. Y es esa nota de ajuste la que va a quedar como válida ante la DIAN para ese empleado por ese periodo de pago. ¿Cuál es la periodicidad? Pues la periodicidad de la nota de ajuste depende porque es cuando ustedes la necesiten, a diferencia del documento soporte de pago que debe generarse mensualmente y debe transmitirse a la DIAN máximo los 10 días del siguiente mes, los 10 primeros días del siguiente mes. La nota de ajuste no tiene ese límite de tiempo. Cuando ustedes la identifiquen, pueden generar esa nota independientemente de que haya pasado cualquier cantidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, esto a manera de repaso de qué es lo que compone la nómina electrónica en Colombia, esos dos documentos, cuál es su periodicidad y cuáles son los casos de uso.
La DIAN está obligando a las empresas a través de 3 calendarios de implementación. El primero, y digamos que el más importante para este caso, es este que ustedes ven acá más grande, el calendario número 1, que es el que estoy señalando con el cursor, porque es el calendario que aplica para las empresas. Y este calendario es el que actualizó la resolución 63, es decir, este calendario es nuevo, está desde hace una semana. ¿Ok? Rige desde el 31 de julio. Entonces, ¿qué nos dice este calendario? Que ustedes deben ubicarse de acuerdo al número de empleados en un grupo. Grupo número 1, las empresas que tienen más de 250 empleados. Grupo número 2, las empresas que tienen de 101 a 250 empleados. Grupo número 3, las empresas que tienen entre 11 y 100 empleados. Y grupo número 4, las empresas que tienen entre 1 y 10 empleados. ¿Qué sucede? ¿Qué tienen que hacer ustedes, señores empresa? Ubicarse. Listo, mi empresa tiene tantos empleados, entonces lo primero que yo hago es que me ubico en cuál grupo estoy. ¿Pertenezco al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3 o al grupo 4? Ese es el primer paso. Segundo, para todos los 4 grupos aplica, digamos que la misma fecha de inicio de habilitación en el servicio de la DIAN. Entonces, esa fecha de inicio anteriormente era 1 de agosto, hoy en día no. La resolución 63 la corrió, la amplió al 18 de agosto de 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 18 de agosto de este año, es decir, la próxima semana, las empresas en Colombia pueden iniciar su proceso de habilitación ante la DIAN para la nómina electrónica. Eso tiene sus pros y tiene sus contras y ustedes como empresa van a tener que ser cuidadosos al momento de decidir cuándo van a hacer su proceso de habilitación. Entonces, en primer lugar, eso. Me ubico en mi grupo, para todos aplica el inicio desde el 18. Eso no quiere decir que todos los grupos deban hacer su proceso de habilitación el 18. No, es importante que cada uno tenga en cuenta, de acuerdo a su grupo, cuál es la obligatoriedad que tiene y hacer la habilitación el mes inmediatamente anterior, es lo más aconsejable. Después, otra fecha importante, que es la fecha de la primera nómina que ustedes van a transmitir a través del documento soporte de pago de nómina electrónica, que para el caso del grupo 1, más de 250 empleados, es la nómina de septiembre. Es decir, la nómina de septiembre la deben transmitir a la DIAN de manera electrónica. De acuerdo a lo que ya recordamos hace un momento, quiere decir que ese primer grupo debe transmitirle a la DIAN los 10 primeros días de octubre, la nómina correspondiente al mes de septiembre. Recordemos que se le transmite acumulada los primeros del mes siguiente, reportándole los pagos del mes inmediatamente anterior. Si es la de septiembre, quiere decir que la transmiten los 10 días de octubre. Para el grupo 2, tienen la obligación de transmitir la nómina de octubre, la deberán transmitir los 10 primeros días de noviembre. El grupo 3 deberá transmitir su primera nómina electrónica, la de noviembre, deberán transmitirla los 10 primeros días de diciembre. Y la de diciembre, que es la del grupo 4, deben transmitirla los 10 primeros días de enero. Entonces, así es como se interpreta este calendario. Los otros dos pues son calendarios permanentes para los no obligados y ese es para 2022 ya. Y para las empresas nuevas que tienen 2 meses a partir de que pagan su primera nómina para iniciar a reportarlo ya de manera electrónica. Entonces, eso en cuanto a calendarios de implementación. ¿Cómo es el proceso? Y los que ya tuvieron una experiencia con factura electrónica se podrán dar cuenta que es un proceso muy parecido al que se realizó con la facturación electrónica. Debe haber una generación, debe haber una transmisión, una validación y una conservación del documento soporte de pago de nómina electrónica o de la nota de ajuste cuando sea el caso. Entonces, el primer paso, que es la generación, la elaboración y generación del documento, esa para ustedes es transparente, que se va a realizar desde SoftPymes, ¿sí? Ahí en el módulo que ustedes tienen de nómina, ustedes van a ingresar y van a generar el documento soporte de pago de nómina o van a generar la nota de ajuste.
Previamente a esta charla y a esa salida en vivo, SoftPymes y Safety han estado trabajando en el proyecto de nómina electrónica. Quiere decir que nosotros por detrás de esto ya estamos conectados, ya estamos generando el proceso de interfaz para que una vez ustedes generen el documento en su módulo de nómina, lo que va a hacer el ERP es que nos va a transmitir esa información a nosotros Safety como proveedor tecnológico. Nosotros recibimos esa información en un archivo tipo JSON o JSON y lo convertimos al XML que la DIAN está exigiendo. El CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica. Le incluimos la firma electrónica o el certificado digital y hacemos las validaciones iniciales y todo lo que debemos hacer para cumplir con el anexo técnico. Es decir, construimos el documento, soporte de pago de nómina o la nota. La transmitimos a la DIAN con el CUNE ya generado. La DIAN hace su proceso de validación y la DIAN que dice documento validado o documento no validado. En el caso de que la respuesta de la DIAN sea documento no validado, pues la DIAN especifica por qué no se validó, qué tipo de error está generando para que se pueda corregir desde ustedes a través del ERP y volver a transmitir ese documento. Una vez la DIAN valida exitosamente el documento, pues debe darse una conservación. La norma dice que hay que conservar por 5 años. Nosotros se los vamos a conservar por 6 años los documentos. Pero adicionalmente tenemos un pasito acá que no es por norma, no es obligación, pero que si ustedes desean, nosotros podemos notificarle al beneficiario del pago, es decir, al empleado, a través de un correo electrónico cuando la DIAN valida el documento. ¿Y qué le va a llegar al empleado? En un correo electrónico un link donde él va a poder descargar ese documento soporte de pago de nómina electrónica ya validado por la DIAN. Les repito, es opcional, es si ustedes desean que su empleado lo reciba, si no, no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, es esto, digamos que en la funcionalidad de cómo es el proceso desde el inicio hasta que ya llega la DIAN valida y se da la conservación. Acá lo podemos ver, ustedes pueden ver esta gráfica donde ahí inicialmente dentro del círculo amarillo hay como un edificio que corresponde al ERP, en este caso que representa SoftPymes. Es ahí donde se va a generar el documento, en ese módulo de nómina. Ese documento se genera y el módulo, el ERP, nos transmite a nosotros ese archivo tipo JSON, a nosotros Safety como proveedor tecnológico. Lo construimos en un XML, se lo enviamos a la DIAN lo valida, lo acepta, lo rechaza y nos devuelve a nosotros como proveedor tecnológico esa notificación. Nosotros posteriormente a eso enviamos nuevamente al ERP para que ustedes tengan esa respuesta y puedan también conservarla o hacer uso de ella. Y paralelamente a eso, si ustedes desean, pues le enviamos al beneficiario del pago que está por acá un correo electrónico con ese documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces es así como funciona para que ustedes tengan claridad, digamos, de manera general. Ese es el proceso de nómina electrónica. Para el caso de ustedes que son usuarios, que son clientes de SoftPymes, digamos que el proceso va a ser transparente porque todo se va a realizar desde el ERP, todo se va a realizar desde SoftPyme. Ustedes no van a tener que para unas cosas ir a Safety, para otras cosas SoftPyme, todo se va a realizar desde SoftPymes, ¿sí? Y nosotros previamente ya estamos integrados para poder transmitir esa información en línea, en tiempo real, a la DIAN. Nosotros estamos en la capacidad de procesar una transacción por segundo, quiere decir que usted la generó, la transmitió y nosotros en un segundo ya hicimos todo el proceso frente a la DIAN. Ahí digamos que cierro ese primer capítulo de repaso de lo que es la nómina electrónica en Colombia. Y empezamos a hablar de la resolución 63. Yo les decía que esta resolución 63 que fue promulgada por la DIAN el 30 de julio de este año, toca tres aspectos muy importantes para ustedes y quiero que estén muy atentos a eso. El primero es el tema de la habilitación anticipada. Y acá quiero que recuerden el calendario tributario que acabamos de ver, donde por grupos dice cuándo deben ustedes estar ya en vivo, cuál es la primera nómina que deben transmitir de manera electrónica.
electrónica. Entonces recuerden que ahí había una fecha en ese calendario de inicio de la habilitación. ¿En qué consiste el proceso de habilitación? El proceso de habilitación ante la DIAN, se los voy a contar aquí rápidamente, pero ya lo vamos a profundizar un poquito en 5 minuticos. Ustedes deben ingresar al home principal de la DIAN con su usuario, su contraseña de empresa y hacer un paso a paso para que la DIAN los habilite. Les diga, ok, están habilitados y pueden empezar. ¿Qué es lo que es muy importante acá en la resolución 63? Y yo aquí sí me voy a tomar la libertad de leerles textualmente el parágrafo 2 de la resolución 63, y es que, de acuerdo a lo que hemos hablado, dice que la primera transmisión de los documentos soporte de pago de nómina electrónica que deben realizar los sujetos de que trata el artículo 4, o sea, ustedes, empresas, independientemente del grupo al que pertenezcan, se deberá efectuar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación del calendario. Eso ya lo tenemos supremamente claro. Aquí no hay nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Esto. Lo anterior no aplica para los sujetos obligados que realicen una implementación anticipada, en cuyo caso la primera transmisión corresponderá al mes siguiente en que se lleve a cabo la habilitación. Entonces, ese es el párrafo súper importante. Ese es el que debemos tener en cuenta. Lo anterior no aplica para los sujetos obligados que realicen una implementación anticipada. ¿Qué no aplica? El calendario, en cuyo caso la primera transmisión corresponderá al mes siguiente en que se lleve a cabo la habilitación. Entonces, vámonos nuevamente hacia el calendario. Listo. Entonces, vamos a ver acá en el calendario cuándo hay una habilitación anticipada. Y si yo hago una habilitación anticipada, entonces realmente cuándo tendría que estar en vivo con la nómina electrónica. Vamos a tomar un ejemplo que su empresa pertenezca al grupo 3, que tiene entre 11 y 100 empleados. Ustedes, empresa del grupo 3, ¿pueden empezar su proceso de habilitación el 18 de agosto? Claro que sí, lo pueden hacer. Cualquier grupo lo puede hacer. Pero ustedes, empresa del grupo 3, tienen la obligatoriedad para reportar la nómina electrónica del mes de noviembre. Esa es la primera nómina que una empresa del grupo 3 debe reportar de manera electrónica. Y lo debe hacer cuando los 10 primeros días de diciembre. Hasta ahí todos estamos ok con la norma. Pero ese párrafo que acabamos de resaltar, que acabamos de leer, dice que si su empresa se habilita anticipadamente, debe generar la primera nómina electrónica correspondiente al mes siguiente a su habilitación. Quiere decir que, seguimos con la empresa ejemplo del grupo 3. Primera nómina que debe reportar noviembre, cuando los 10 primeros días de diciembre. Pero resulta que la empresa del grupo 3 no tenía claro este parágrafo y se habilitó en agosto, porque a partir del 18 de agosto ya se puede habilitar. Entonces se habilitó en agosto. ¿Qué dice ese parágrafo? Si usted empresa se habilitó en agosto, automáticamente tiene la obligación de transmitir la nómina correspondiente al mes siguiente a su habilitación. Quiere decir que si usted empresa del grupo 3 se habilitó en agosto, automáticamente la primera nómina que debe transmitir no va a ser la de noviembre de acuerdo al número de empleados, va a ser la del mes siguiente a su habilitación. Se habilitó en agosto, automáticamente adquirió el deber de transmitir la nómina correspondiente al mes siguiente, que sería la de septiembre, quiere decir que la va a transmitir los 10 primeros días de octubre. Entonces se está adelantando, se está anticipando a este proceso de implementación. Entonces, espero que les haya quedado claro este pedacito con este ejemplo, porque en ese caso, ¿qué es lo que la DIAN quiere evitar? Que todas las empresas vengan así masivamente a habilitarse en agosto, cuando realmente las que deben habilitarse en agosto son las del grupo número 1, porque son las que van a transmitir septiembre. Y no quiere decir que ustedes, si lo quieran hacer anticipado, no lo pueden hacer. Háganlo si lo desean. Solo que tengan en cuenta que el mes en el que ustedes hagan su proceso de habilitación es muy importante, porque deberán transmitir la primera nómina electrónica correspondiente al mes siguiente a cuando ustedes se habilitaron.
Si es una empresa del grupo 4, que tiene de 1 a 10 empleados y se habilita en septiembre, automáticamente estaría obligada a transmitir la nómina de octubre los 10 primeros días de noviembre. Así pertenezca al grupo 4. Entonces, ojo con eso, súper importante, que si ustedes no quieren anticiparse, entonces hagan su habilitación de acuerdo a la primera nómina que deben de transmitir de manera electrónica. Entonces, eso por un lado, quería que les quedara claro acerca de la habilitación anticipada y está regulado en la resolución 0063 en el parágrafo 2. Segundo punto importante que toca la resolución 63 y que aplica para ustedes como empresa. Ampliación de plazo para el grupo 1. ¿Qué quiere decir esto? Ya conocemos de memoria los grupos. Grupo 1, empresas que tienen a partir de 251 empleados. Entonces, de acuerdo a este parágrafo transitorio, dice, los sujetos clasificados en el grupo 1 podrán generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste correspondiente al mes de septiembre a más tardar el 29 de octubre de 2021. Entonces, ¿qué es la novedad acá? Recuerden que hemos dicho que todos deben transmitir la nómina los 10 primeros días del mes siguiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa y qué hay de especial con este parágrafo transitorio? Que la habilitación estaba prevista por la DIAN el 1 de agosto y la DIAN en esta resolución la movió al 18 de agosto. Sin embargo, no movió las fechas para ningún grupo, ni siquiera para el grupo número 1, no movió la fecha de empezar a transmitir el documento soporte. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Listo, como el grupo 1 es el que se afecta porque le quité esos 17 días de agosto, no lo dejé habilitar el 1 de agosto, sino le estoy diciendo que se habilite el 18 de agosto. Entonces, a ese primer grupo del calendario, las empresas que tienen más de 251 empleados, les voy a reponer esos 17 días y le voy a permitir que esa primera nómina que va a transmitir, que es la de septiembre, que en teoría debería transmitirla los 10 primeros días de octubre, les voy a permitir por una única vez a ese grupo 1, que es el primero, que esa nómina me la transmita hasta el 29 de octubre. De esa manera, la DIAN lo que hace es que les repone esos 17 días que les quitó en agosto. Entonces, por una única vez, por primera vez, las empresas del grupo 1 que van a transmitir la nómina correspondiente a septiembre no tienen plazo hasta el 10 de octubre, sino hasta el 29 de octubre. Y listo, y pare de contar, y eso no vuelve a pasar. Al grupo 2 no le aplica, al grupo 3 tampoco, al 4 tampoco, todos ellos como tienen tiempo, sí deben transmitir los 10 primeros días del mes siguiente a su obligatoriedad. Y para el grupo 1 solo aplica para esa primera transmisión. Ya la nómina de octubre que la van a transmitir en noviembre, ahí van a tener que transmitirla como todo el mundo los 10 primeros días del mes de noviembre. Entonces ese es el segundo punto importante en esta resolución 63. La ampliación de plazo para el grupo 1. Y digamos que son los puntos a rescatar frente a la resolución 63. Yo voy a pasarme acá, permítanme un segundo, y vamos a hablar de cómo es el proceso. Digamos que esta parte tiene como 3 etapas. Primero hicimos un recuento a nivel global de la nómina electrónica en Colombia. Segundo, miramos cuáles son las novedades que trae la resolución 63, que es la última, la que está regulando en este momento el proceso. Y ahora vamos a mirar cómo es el registro, cómo es la habilitación ante la DIAN para nómina electrónica. Recuerden que hace un momento yo les dije que íbamos a profundizar un poquito en ese tema. Entonces, ustedes como empresa, cada una de las empresas va a tener que hacer un proceso de habilitación ante la DIAN. Ese proceso de habilitación es el que inicia el 18 de agosto y es el que hemos hablado que deben tener en cuenta para no hacerlo anticipadamente si no quieren empezar a reportar antes de la obligatoriedad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ante la DIAN? Nosotros tenemos este manual y también se los podremos compartir a través de Johanna, que les muestra el paso a paso de la forma de interactuar con el servicio de nómina electrónica en la DIAN también.
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Y aquí, ojo también para que estén muy, muy atentos. Ustedes deben ingresar al link de la DIAN, al principal, al home principal, dian.gov.co. Ahí ustedes van a encontrar, pues digamos que el pantallazo inicial y van a ir hacia abajo, van a hacer scroll y van a llegar a donde dice temas de interés. En temas de interés van a encontrar facturación electrónica. No busquen nómina electrónica. Lo primero que van a encontrar es temas de interés, factura electrónica. ¿Por qué factura electrónica? Porque recordemos que la nómina electrónica pertenece al ecosistema digital de la DIAN de facturación electrónica. La DIAN tiene facturación electrónica, nómina electrónica, documentos, soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, Radian y factoring electrónico. Esos 5 documentos componen en este momento el ecosistema digital de la DIAN y todos pertenecen a factura electrónica. Entonces ustedes van a ingresar al home principal de la DIAN, van a buscar temas de interés, van a buscar factura electrónica y ahí van a darle clic donde dice habilitación. Entonces, ¿qué se les va a desplegar en factura electrónica? Micrositio, habilitación o facturando electrónicamente. Van a dar clic en habilitación y en habilitación ya van a encontrar esta imagen que podemos ver en el lado derecho de la pantalla, ¿sí? Entonces acá van a ver ustedes administrador, empresa, persona, certificado, documento. Entonces ustedes van a seleccionar empresa. Cuando seleccionan empresa, la DIAN les dice representante legal o usuario autorizado. Ustedes van a seleccionar representante legal. ¿De acuerdo? Una vez seleccionan, ustedes ingresan, les va a pedir los datos de acceso a la cuenta. Entonces ustedes seleccionan la opción de cédula, digita el número del documento del representante legal, el NID de la empresa y le da clic en entrar. ¿Para qué? Para que ya la DIAN reconozca que quien está ingresando es la empresa y les habilite ese espacio. Entonces, ustedes deben posteriormente a darle entrar o ingresar, deben buscar en el correo electrónico del representante legal el mensaje que la DIAN les envía, donde les otorga un token para ingresar a la información de la empresa. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes tienen ese token, es un correo parecido a este pantallazo que están viendo en la parte derecha de la pantalla, que le va a decir estimados, SoftPymes, acceda a la plataforma mediante el siguiente link. Entonces, ustedes van a ingresar nuevamente, van a estar entonces en el home de la DIAN. Ahí en el menú principal seleccionan la opción participantes, ¿sí? Eso es donde ya ustedes le dieron clic desde el correo electrónico del representante legal y los va a traer directamente a este espacio. Entonces van a dar clic en participantes. Después de participantes van a seleccionar la opción otros documentos electrónicos. Finalmente, cuando ingresan a otros documentos electrónicos, ahí sí ya van a encontrar nómina electrónica y nómina de ajuste, ¿sí? Ahí sí ya van a encontrar especificado el tema de la nómina electrónica. Entonces, ustedes recuerden, seleccionan participantes, en participantes seleccionan otros documentos electrónicos y seleccionan nómina electrónica, ¿sí? Posteriormente, la DIAN les va a preguntar si desea iniciar el proceso de habilitación para nómina electrónica y nota de ajuste. Ustedes, si sí desean iniciar el proceso de habilitación, pues le van a dar en aceptar, ¿cierto? Una vez ustedes le dan clic en aceptar, entonces ya van a mirar esto que tienen al lado derecho de la pantalla que dice participantes. Ustedes deben seleccionar su rol. ¿Por qué? Porque en participantes le dan la opción de si usted es el emisor de esos documentos o si usted es un proveedor tecnológico. Obviamente ustedes van a seleccionar emisor porque ustedes son los sujetos obligados a generar este documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Listo? Una vez seleccionan emisor, entonces, él los va a llevar a esto que ustedes están viendo acá en la parte posterior. Damos clic en aceptar que le dieron emisión. Y lo primero que van a ver es esto que dice configurar modos de operación.
¿Qué quiere decir? ¿Ustedes cómo van a hacer esa transmisión? ¿Lo van a hacer a través de un desarrollo propio? ¿Lo van a hacer a través de un proveedor tecnológico? En este caso, pues lo van a hacer a través de nosotros, Safety, Safety como proveedor tecnológico. Entonces ustedes seleccionan software de un proveedor tecnológico y le dan clic en aceptar, ¿sí? En el listado, ahí les va a salir el listado, deben elegir pues la opción correcta, como les digo, en el caso de ustedes, pues es a través de un proveedor tecnológico. Posteriormente a eso se les van a desplegar las opciones, ya los datos para que asocien al proveedor tecnológico seleccionado. Entonces ustedes despliegan las opciones y ubican a Safety transacciones electrónicas. Entonces, ¿qué les dice ahí? Seleccione el modo de operación. Entonces usted va a decir, listo, con un software de un proveedor tecnológico. Datos de ese software. Entonces ahí usted va a seleccionar a Safety y se le va a diligenciar este pantallazo y le van a decir asociar, ¿sí? Le van a dar clic en asociar y en ese momento su empresa queda ya asociada a Safety como su proveedor tecnológico que va a ser el responsable de transmitirle a la DIAN este documento soporte de pago de nómina electrónica y la nota de ajuste. Una vez ustedes han asociado al proveedor tecnológico, ya van a encontrar como este paso a paso, que es como un checklist, donde dice, listo, ustedes emisores de nómina electrónica, nota de ajuste, los datos de la empresa, el NID, el nombre, la razón social, el correo electrónico, ¿sí? Tienen la opción o de cancelar el registro si se arrepintieron por algo o de solicitar el set de pruebas, ¿sí? Entonces, como dice acá en esta parte del proceso, se confirma el registro de esta solicitud. Y ustedes van a seleccionar set de pruebas para conocer el detalle de este proceso. ¿Cómo así que el set de pruebas? ¿De qué se trata ese set de pruebas? Resulta que cuando ustedes hacen este proceso de habilitación, la DIAN les entrega a ustedes este set de pruebas para que ustedes puedan, junto con SoftPymes y nosotros, empezar a generar los documentos de prueba, ¿sí? ¿Qué dice la norma o qué dice la DIAN? Que se deben superar o se deben generar exitosamente un total de 8 documentos para que la DIAN los habilite, que son 4 nóminas electrónicas y 4 notas de ajuste. Entonces ustedes acá lo que van a ver es que en el encabezado van a encontrar la sección de Test Set ID, ¿sí? Que es el asignado para cada empresa y eso es único por empresa. Eso es lo que ustedes le van a compartir a SoftPymes para iniciar el proceso de envío de estos documentos de prueba. Eso es por empresa. ¿Qué sucede una vez ustedes le comparten a SoftPymes este set de pruebas, este ID? Vamos a empezar a mandar las 4 notas, a enviarle a la DIAN las 4 notas de ajuste y los 4 documentos soportes de pago de nómina electrónica. Una vez la DIAN valida, una vez la DIAN revisa y dice, listo, esos 8 documentos fueron exitosos, les da a ustedes un estado que es habilitado, ¿sí? La DIAN no les va a actualizar el root, la DIAN no les va a dar ninguna resolución, simplemente les va a actualizar acá un estado que se llama habilitado. Y una vez ese estado esté habilitado, quiere decir que ustedes ya están listos para transmitirle a la DIAN de manera electrónica los documentos soportes de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste. Entonces, ese es el proceso y eso es lo que ustedes están obligados a hacer y es el ambiente de la DIAN que se habilita a partir del 18 de agosto. Johanna, pues no sé si ya podamos entonces dar paso en estos minutos a la ronda de preguntas. Listo, dale. Voy a validar en el chat. Por favor, las personas que tengan inquietudes o dudas nos las pueden compartir en el chat y yo les voy haciendo la consulta a Carol para que ella nos colabore con la respuesta. Entonces, bueno, lo primero para aclararles, sí, este webinar va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan entrar, ingresar a consultarlo cada vez que requieran validar el video. Entonces, no tendrán ningún inconveniente por ese motivo. Lo podrán ver las veces que ustedes deseen a través del
canal de YouTube de nosotros. La otra pregunta que me hacen, si soy del grupo 3, ¿cuándo debo habilitarme? Qué Carol, pena, estás tenía así. tenía el micrófono cerrado. Listo, el grupo 3. Entonces voy a volver a compartirles acá el calendario, buscar en Espérame, Naciones 63, o si no, pueden tomar una foto acá. Dime. espérame un ¿Estás viendo momento el porque calendario? estamos Johanna, ¿me teniendo confirma? intermitencias. Sí, no, dame un momento porque estamos teniendo como intermitencias de la señal. Entonces se te está entrecortando el audio. Dale de nuevo, por favor. Hola, Johanna, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho mejor. Listo. Entonces, les decía que el calendario lo pueden encontrar en la resolución 0063 del 30 de julio de 2021 o le toman un pantallazo o una captura a este que yo les estoy mostrando. Su empresa pertenece al grupo 3, quiere decir que tiene entre 11 y 100 empleados. La primera nómina que debe transmitir de manera electrónica a la DIAN es la que corresponde al mes de noviembre. Quiere decir que la debe transmitir los 10 primeros días de diciembre. Siempre es así. Si es la de noviembre la que estoy obligada a transmitir, la debo transmitir el mes siguiente, máximo hasta el día 10 de ese mes. ¿Listo, Johanna? Johanna. Ay, qué pena, estaba hablando sin el audio. Listo. Dame un momento, voy a continuar. ¿Qué más solicitudes hay? ¿Qué pasa si por temas de flujo de caja la empresa no puede pagar la nómina dentro de los 10 primeros días? Ojo, mire, recuerden, pónganme mucha atención a esto. No es que ustedes tengan que pagar la nómina los 10 primeros días del mes. Cuando yo inicié esta charla les dije, les volví a contar que ustedes van a seguir pagando la nómina normal como lo hacen hoy en día. El 15 y el 30 o cada semana o diario, no importa cómo ustedes la paguen, ustedes la van a seguir pagando normal. Y ustedes a su empleado le van a seguir entregando la colilla de pago, la tirilla de pago, el desprendible de nómina, como se llame el documento interno que ustedes le entregan a su empleado cuando le pagan. Eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer los 10 primeros días del mes? Reportarle a la DIAN esos pagos que hicieron el mes anterior. No es que ustedes le vayan a pagar a su empleado los 10 primeros días del mes. No, no, no. Ustedes le van a reportar a la DIAN los 10 primeros días del mes lo que ya le pagaron el mes anterior. ¿De acuerdo? Por eso es que ustedes le van a seguir entregando a su empleado el mismo documento, el mismo soporte que le entregan hoy en día, porque su empleado no va a esperar los 10 primeros días del mes siguiente para recibir ese documento. No, su proceso interno sigue igual. Ustedes le van a reportar a la DIAN de manera acumulada los pagos que le hicieron a cada uno de sus empleados el mes anterior. ¿Listo? No es que cambie la periodicidad del pago ni que ustedes tengan que pagar los 10 primeros días del mes, no. Es el reporte ante la DIAN, la transmisión ante la DIAN de esos pagos. Ok, bueno, aquí hay dos preguntas que me permito contestarles. Hablan sobre el manual en PDF para la habilitación y que dónde se envía ese ID. La próxima semana, cuando ya se inicie con el proceso formal como tal de la habilitación y que ya la DIAN haya publicado el tema de la habilitación, estaremos colocando en el campus virtual todo el material de ayuda que les ayudará a ustedes en el proceso de habilitación, tal cual como se ha hecho con la facturación electrónica. Me pregunta Patricia, ¿las pruebas se hacen con nóminas que ya se tienen realizadas en SoftPymes? La idea, y este proceso se está finalizando el desarrollo, es que el proceso sea automático
de cierta medida con un botón para habilitarse y hacer pruebas, pero no quiere decir que vayan a emitir en ese momento una nómina que ya hayan contabilizado en el software. Serán información de pruebas, documentos de pruebas que se envían a la DIAN, que en este caso, tal cual como funcionó con facturación electrónica, no alteran contabilización ni se ven reflejados en los movimientos contables de la empresa, son únicamente pruebas. Lo del Test ID estaremos notificando la próxima semana cuando iniciemos el proceso de habilitación a dónde deben enviar ese Test ID para realizar la habilitación de la nómina electrónica. Buen día, ¿no hay un proceso de validación de la nómina electrónica antes de enviarlo a la DIAN? No, tal cual como el tema de facturación electrónica, funcionará el tema de nómina y no hay como un prevalidador que nos pueda indicar por cuáles errores o motivos la DIAN podría rechazarte esa nómina que estás reportando. Carol, me preguntan aquí, buenos días, no me quedó claro lo de la habilitación anticipada. Listo, perfecto. Entonces, todas las empresas tienen el derecho a habilitarse a partir del 18 de agosto. Pero ¿qué pasa? Existe un calendario, que ya lo vimos, de cuál es la obligatoriedad para cada empresa, de acuerdo al grupo al que pertenezca, de acuerdo al número de empleados que tenga. Esa obligatoriedad les dice cuál es la primera nómina que ustedes deben transmitir de manera electrónica. ¿Qué sucede? Si ustedes pertenecen, como el ejemplo que hemos dicho, al grupo 3, que debe transmitir la nómina correspondiente al mes de noviembre y que debería hacerlo entonces los 10 primeros días de diciembre, puede hacer su proceso de habilitación en noviembre, puede hacer su proceso de habilitación en octubre para poder transmitir y cumplir con la obligatoriedad de transmitir la nómina de noviembre en los 10 primeros días de diciembre. Pero si esa empresa hace su proceso de habilitación de manera anticipada, es decir, no el mes anterior o el segundo mes antes de su obligatoriedad, pues entonces automáticamente cae en un grupo de empresas que se adelantaron. Si yo soy del grupo 3, debo transmitir la nómina de noviembre, 10 primeros días de diciembre, y me habilito en agosto, automáticamente caigo en ese parágrafo que dice que si usted realiza su habilitación de manera anticipada, usted adquiere la obligación de transmitir de manera electrónica la nómina correspondiente al mes siguiente a su habilitación. Quiere decir que si usted empresa se habilitó en agosto, adquiere el compromiso, la obligatoriedad de transmitir la primera nómina electrónica correspondiente a septiembre, que sería el mes siguiente a su proceso de habilitación. ¿Y cuándo debe transmitir septiembre? Los 10 primeros días de octubre. Entonces, por eso es importante que si yo pertenezco al grupo 3, que debo transmitir los 10 primeros días de noviembre, la nómina de octubre, por ejemplo, me habilita el mes anterior o máximo 2 meses antes, pero no 3 porque automáticamente se está quitando un mes para salir a productivo. Ok, Carol, muchas gracias. Bueno, me indican, ¿sigo haciendo la nómina normal por pymes o debo hacerla por otro lado? El proceso de contabilización y liquidación de las nóminas que ustedes hacen actualmente por el sistema de nómina deberán realizar y deberán seguir trabajándolo de la misma manera que se está realizando. La captura de novedades, la liquidación de la nómina y el correspondiente pago de nómina en los botones que ya están establecidos y que hasta la fecha existen en el software. Adicional a esto, habrá una nueva rutina donde tomará todos los valores reportados en las nóminas del mes anterior para que ustedes hagan ese proceso de reporte ante la DIAN. Pero como tal, el proceso de la nómina en este momento no tiene ningún cambio en cuanto a la operatividad del software. El proceso de habilitación de nómina en la DIAN no lo realiza Sofpymes, lo realiza directamente la empresa. Sí, debe realizarlo directamente la empresa, puesto que para poder ingresar a la habilitación de la DIAN requieren el token de validación que le envía la DIAN y ese token solo lo envían al correo electrónico que haya registrado la empresa.
Por ende, nosotros no podemos realizar ese proceso y debe ser responsabilidad de cada uno de los clientes generar ese registro de habilitación en la DIAN para que les entreguen el Test ID con el que podrán hacer pruebas. La señora Adriana dice, a la DIAN debo empezar proceso el 18 de agosto, depende en el rango de fechas y de proceso en que está la empresa a la cual la vas a habilitar. Tienes que validar el tema del calendario para saber en qué momento es la obligatoriedad de la empresa. ¿Cómo funcionará la nómina electrónica en cuanto a la operatividad en SOFPYME? ¿Cómo se harán los ajustes? ¿Por nota contable? Cuando se guarde la nómina, ¿automáticamente se enviará al proveedor tecnológico? Bueno, ahí son varias preguntas. La primera es, ¿se tendrá una rutina especial para el tema de ajustes en la nómina? Y no es cuando se guarde la nómina automáticamente. Como les digo, el proceso de liquidación y pago de la nómina sigue funcionando exactamente igual. Lo que habrá es una nueva rutina en donde se emitirá la nómina electrónica, pero no quiere decir que en el momento que ustedes guarden la nómina se envíe automáticamente si no han ingresado a esta rutina especial para emitir la nómina electrónica. Si la Carol, te pido me ayudes con esta pregunta. Si la periodicidad del pago de nómina es semanal, ¿puedo hacer solo un documento juntando los pagos por empleado? Pues definitivamente no es que sí puedes hacer, es que tienes que hacerlo. No es opcional, es una obligación. A la DIAN se le transmite de manera acumulada, empleado por empleado, los pagos del mes inmediatamente anterior. Eso quiere decir que si tú pagas semanal, realizas 4 pagos al mes, tú no le puedes reportar a la DIAN cuatro documentos soportes de pago de nómina de un mes. No, tú debes acumular los pagos, bien sea diarios, semanales, quincenales o mensuales, y le reportas a la DIAN un documento soporte de pago de nómina por cada empleado de manera acumulada los pagos que le hayas hecho durante toda esa periodicidad, del 1 al 30 o del 1 al 31 de ese mes anterior. Ok. Las notas de ajuste tienen fecha de entrega como la de soporte, que son los 10 días hábiles del siguiente mes. No, también les expliqué que el documento soporte de pago de nómina electrónica debe generarse máximo el día 10 del mes siguiente, ¿sí? Es decir, tienen esos 10 primeros días. Que a diferencia del documento de soporte de pago de nómina, la nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina no tiene ese límite, no tiene esa periodicidad. ¿Por qué? Por su naturaleza. La naturaleza de la nota es corregir errores. Puede que ustedes identificaron, pagaron la nómina en julio, se la reportaron en los 10 primeros días de agosto y en octubre identificaron que algo quedó mal, que hubo un error. Ustedes pueden en octubre, en noviembre, diciembre, cuando sea que identifiquen ese error, en ese documento de soporte que ya fue validado por la DIAN, ustedes pueden perfectamente generar la nota de ajuste que afecta a ese documento. Y esa nota les genera un nuevo CUNE y es la que va a quedar válida. Pero no hay ese límite de tiempo, no. Para el caso de pago de las prestaciones sociales y liquidaciones de empleado, ¿también se debe transmitir electrónicamente? Perdón, para el pago de qué, Johanna, es que se te cortó un poquito. De las prestaciones sociales y liquidaciones de empleados, ¿también se deben transmitir electrónicamente? Mire, entonces, ¿qué sucede? La nómina electrónica, el XML, que es lo que realmente constituye esta nómina electrónica, tiene más de 150 campos disponibles para que ustedes le transmitan a la DIAN toda la información que corresponda a cada empleado. Hay unos campos que serán recurrentes, que serán fijos, que siempre irán, que son entre 14 y 20 campos, que es, por ejemplo, el nombre del empleador, el nombre del empleado, el total de vengos deducidos, la diferencia, la moneda, el tipo el medio de pago que estamos utilizando. Bueno, hay entre 14 y 20 conceptos que siempre sí o sí van a ir en la nómina.
pero hay más de 150 campos disponibles para esas novedades que no surgen todos los meses con cada empleado. Ejemplo eso, vacaciones, licencias, liquidaciones, primas, cesantías, son cosas que ustedes pagan a sus empleados, que ustedes reportan a través de la nómina a la DIAN, pero que no son recurrentes, que no son todos los meses al mismo empleado. Entonces ustedes tienen más de 150 campos disponibles para generar esos reportes y todo se le reporta a la DIAN a través de un único documento, soporte de pago de nómina electrónica. Listo. Déjame sigo el Zoom. Espérame, estoy validando porque pues hay preguntas que repetidas que ya hemos contestado en el largo del tiempo, entonces voy a ver si me queda alguna pendiente. Como les indico, el tema de pruebas se realizará con información de pruebas, como su nombre lo indica, y no significa que vayamos a coger todos los empleados de la empresa y hacer pruebas. Tomaremos un número pequeño de empleados, un número pequeño de las opciones que trae para el tema de contabilización y con eso se aplicarán el tema de las pruebas. Carol, me preguntan que si hay que actualizar el RUT para la nómina electrónica. Ay, creo que Carol. Carol, ¿sigues ahí? Sí, ¿me escucha? Demos un momento, por favor, parece que Carol. Te escuchamos, pero entrecortado, Carol. ¿Me escucha? No, se te está entrecortando. Ahora sí, creo que ya regresaste. ¿Listo? ¿Me escuchan mejor? Perfecto. Sí, Entonces, les decía que la DIAN no les va a actualizar el RUT, que la DIAN no va a generar ninguna resolución de nómina electrónica y esa es una de las diferencias frente a la factura electrónica. Acá lo que va a pasar es que el RUT sigue igual. ¿Cuál es el requisito previo para poder generar la nómina electrónica? Ser facturador electrónico. Tener en su RUT la responsabilidad de facturador electrónico, no de nómina electrónica. No les va a generar resolución, ustedes van a tener que llevar un consecutivo interno. Pues Johanna, la verdad yo no toqué estos temas como que son de la base porque el webinar estaba más orientado al proceso actual y de habilitación. Pero si desean más adelante, Johanna, también podemos hacer algo como desde cero para aclarar también todas estas inquietudes. La resolución no existe en nómina, es un consecutivo interno que ustedes van a manejar junto con SoftPymes. Listo. Me preguntan, si se sube la nómina al día límite y la DIAN rechaza por errores, ¿qué fecha se tiene para hacer la corrección? Las correcciones se hacen en el tiempo real, es decir, ustedes transmitieron hoy 10 de octubre, por ejemplo, y la DIAN les generó un rechazo, ese rechazo les llega inmediatamente. Ese estado de no validado por la DIAN es en tiempo real y ustedes van a tener que corregirlo y volverlo a enviar. Por eso la idea no es que lo hagan el 10 del mes, sino que el día 10 es el día máximo, ¿sí? 10 es el día máximo para transmitirle a la DIAN, pero las correcciones se deben hacer cuando la DIAN les genera esa solicitud. Ok, listo, Carol, gracias. Bueno, creo que por el momento se han respondido la mayoría de inquietudes. En cuanto a las fechas,
Recalcarles que el tema de habilitación estará disponible a partir del 18. ¿Cuándo deben habilitarse? Eso ya es decisión de la empresa, teniendo en cuenta la fecha máxima en la que tienen para transmitir. Y teniendo en cuenta que si se adelantan en el tiempo y lo hacen con 2, 3 meses de anticipación a la fecha que tienen para emitir, les tocará empezar a emitir inmediatamente. Entonces eso ya es decisión de las empresas en qué momento hacer el proceso de habilitación para empezar a transmitir la nómina. Como tal, la DIAN no pone una fecha límite para habilitarse. Lo que hay es fecha límite para transmitir. Es decir, deben tener en cuenta que para la fecha que tienen para transmitir ya deberán estar habilitados en el tema de nómina electrónica. Sí, digamos, perdón y te interrumpo, Johanna, que lo más aconsejable sería hacerlo el mes anterior o mes y medio antes de esa transmisión de la primera nómina. Listo, entonces digamos que en este momento esa es la información que tenemos para entregarles. Ya para finalizar, darle las gracias a Carol por el tiempo que nos ha dedicado, por esta información que nos han hecho sobre el tema de la habilitación y el proceso de cara a la DIAN. Y en el momento, si quedan algunas dudas o inquietudes que ustedes deseen responder, pueden enviar un correo al correo info@sofpymes.com.com y en ese correo pues les daremos la información detallada que les haga falta por conocer sobre el proceso. Agradecemos a todos los asistentes por haber estado pues prestos y con toda la atención y esperamos en una próxima oportunidad volver a contar con ustedes en nuestros webinars que estamos programando. Carol, muchas gracias. Gracias a ti, Johanna, y gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando todo este tiempo. Feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Feliz tarde.